En este momento, más allá de los aplausos, así como la legítima rabia e impotencia probablemente de parte de muchos peruanos frente al Congreso, más allá de eso, ojo, nos encontramos en un escenario de dudosa, por decirlo menos, legalidad, que va a tener que ser resuelta y de manera precisa por el Tribunal Constitucional. Simplemente no va a quedar otra. ¿Cuáles son esas dudas? ¿Cuáles son esos hechos a ser tomados en consideración? Marco Vázquez y Juan Carlos Vera nos los muestran. Ustedes saben perfectamente que en esta semana hemos tomado decisiones sumamente importantes en beneficio del país, respetando escrupulosamente la Constitución, fortaleciendo la democracia. Disolución sin oposición. Conforme han pasado las horas y los días, yo creo que al final el desenlace es claro, ¿no? El presidente de la República es Martín Vizcarra y el Congreso de la República ha sido disuelto. Podemos discutir cuán constitucional fue o no fue, el hecho es que la fuerza de los hechos se ha impuesto y aunque fuéramos como debemos a dirimir, digamos, esta controversia en el Tribunal Constitucional, eso va a tomar tiempo y ya tenemos un proceso electoral en marcha, ¿no? Para todo efecto práctico, el presidente Vizcarra dirige el país y el Jurado Nacional de Elecciones le ha puesto fecha a las nuevas elecciones congresales. El presidente ya ha dicho que el respaldo fue masivo. ¿Qué importante ha sido el apoyo de la población, presidente, tras esta medida? No, yo lo único que me da fuerzas para continuar este respaldo masivo de la población, pero también me genera un mayor compromiso para trabajar con las líneas matrices que tenemos planteados en nuestro gobierno. Para todo análisis real, la disolución por interpretación no fue un corte limpio, como si fuera quirúrgico. ¿Esto cómo quedaría en la historia democrática para el político Vizcarra? Bueno, como un presidente que forzó, digamos, los límites de la interpretación constitucional al máximo, diría yo, ¿no? Y que aparentemente, pues, logró tener éxito, ¿no? Aunque, por supuesto, falta ver eso. Lo que creo que se puede decir es que todas reglas, digamos así, son como normas de convivencia, donde la clase política, los actores políticos se ponen de acuerdo en eso, ok, dejemos que estos sean las normas que van a regir nuestra conducta. Ahora, cuando hay ya total confrontación y no hay diálogo, cada quien interpreta como quiere, ¿no es cierto? Y entonces la Constitución se estira como un chicle en todas direcciones. Entonces yo creo que esa es una gran lección. O sea, las normas solo sirven si tú tienes una mínima voluntad de cumplirlas. La historia y el Tribunal Constitucional al final dirán si la negación fáctica es más hija de esa confrontación o de la Constitución. Esta confrontación llevó la interpretación al límite y al final el que puede, puede, digámoslo así, ¿no? Y eso es lo que ha ocurrido. La oposición y sus actitudes irracionales ya no existen más. ¿Cómo así? Teniendo un enorme poder y unas enormes capacidades de hacer cosas, dilapidas absolutamente todo y te quedas sin nada prácticamente. Me parece que es una cosa impresionante. El domingo en la noche, el presidente Vizcarra se veía como acorralado, sin ninguna opción de hacer prácticamente nada. El Congreso podía decir que tenía una victoria aplastante sobre el presidente y ellos solitos se han metido cabe, se han caído y se han autoliquidado. La crónica que terminó con final limítrofe en la Constitución se resume en este documento, el Decreto Supremo número 165 del 2019, el decreto de disolución. Fue firmado por Vizcarra y por el presidente del Consejo de Ministros, sin ministros en ese preciso momento. ¿A
Aquí se escribe en blanco y negro el motivo de la disolución, luego que Salvador del Solar presentó cuestión de confianza. Pudo presentar cuestión de confianza, solicitando que se modifique y adecúe el procedimiento de selección de magistrados del Tribunal Constitucional antes de proseguir con la votación de los candidatos. Sin embargo, esta no se sometió a debate ni a votación, sino que se continuó con la elección. Por esta negativa de suspender el procedimiento de selección de magistrados, el Congreso negó la confianza presentada por el presidente del Consejo de Ministros en la fecha. Vaciando de contenido la cuestión de confianza planteada. Ante la denegación fáctica de la confianza y en respeto irrestricto de la Constitución Política del Perú, he decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República. ¿Dónde dice que una interpretación, es decir, que se haya negado de facto, con eso se puede disolver el Congreso? O sea, ¿dónde dice literalmente que la frase de negación fáctica o el hecho de negación fáctico me permite aplicar la disolución? Y que ese hecho es más potente que una votación a mano alzada. La Constitución tiene enunciados normativos, o sea, tiene expresiones idiomáticas y hay que darles contenido. Y creo que tiene sentido entender que si el Premier pide que se suspenda el trámite por el 105 de la Constitución y el Congreso vota no suspender el trámite, está desaprobando el pedido, desaprobando la cuestión de confianza. Creo que tiene sentido esa interpretación. No siempre hay cuestiones escritas textualmente en la Constitución. Lo que tiene que haber es interpretaciones con sentido, y creo que tiene mucho sentido. La ingeniería jurídica que sostiene la denegación fáctica ha sido planteada por expertos y por aliados del gobierno, incluidos periodistas. Todo inicia en un esquema luego de la solicitud del ex premier del Solar. Hemos presentado un proyecto de ley para un proceso transparente, un proyecto de ley ya presentado ante este Congreso y por el cual, en nombre del Consejo de Ministros, hago cuestión de confianza en este mismo momento, para que el Parlamento decida si nos otorga la confianza y considera, por lo tanto, que hay que hacer uso de transparencia, o para que nos la niegue si considera que va a seguir adelante con ese procedimiento. Muchas gracias, señor presidente. Luego de la presentación de Del Solar, los hechos dicen que la congresista de Nuevo Perú, Indira Wilca, fue clave, pues planteó una llamada cuestión previa para cancelar la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Por eso, Presidenta, ratificamos el pedido y lo planteamos aquí una cuestión previa, que se vea y que se cancele y deje sin efecto esta elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, porque así no se pueden hacer las cosas. Aquí inician las variables de la denegación fáctica. Primero, se votó y se negó aquella cuestión previa planteada por Indira Wilca. Se va a consultar la cuestión previa planteada por la congresista Wilca Flores para que se suspenda el proceso de elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Los congresistas se servirán marcar su asistencia para votar. Se estaría desestimando esta cuestión previa planteada por Indira Wilca. Están sumándose votos adicionales aquí en el Congreso de la República. 34 a favor, 80 en contra, abstenciones 0. Ha sido desestimada la cuestión previa. Así el esquema llega a la negación de la cuestión previa con 80 votos. Los congresistas lo votaron como una cuestión para que se suspenda o se cancele el proceso de elección. A continuación, con la misma asistencia, votaron al primer magistrado del Tribunal Constitucional. Eran la 1:28 de la tarde. Con la misma asistencia se va a consultar la propuesta del candidato Gonzalo Manuel Ortiz de Ceballos Olaechea.
el Congreso se transformó literalmente en un mercado. Se cierra la votación. 87 votos a favor, 3 en contra, 2 abstenciones. En consecuencia, el señor Gonzalo Ortiz Ceballos Olachea ha sido elegido magistrado del Tribunal Constitucional. Se expedirá la resolución legislativa del Congreso correspondiente. La elección del tribuno Ortiz de Ceballos, para quienes sostienen la denegación fáctica, sería la otra variable que la forjó. Así se configuró la controversial y lo que el gobierno llamó la denegación fáctica de la cuestión de confianza. Ante la denegación fáctica de la confianza y en respeto irrestricto de la Constitución Política del Perú, he decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República. Estas dos variables sostienen, pero a la vez no logran unanimidad entre los expertos. Si en los hechos sí hubo una votación que se llamó cuestión previa para atender el pedido de cuestión de confianza realizado por el premier Salvador del Solar, ¿por qué esa cuestión previa no puede valer como una negación en la práctica, pues, de la confianza, si es que sí se votó? Porque los actos públicos tienen su propia denominación. No puede ser que una cosa que se llama una cosa se eche a valer como otra cosa. Eso en el derecho público no es correcto. Entonces, si lo que se está votando es una cuestión previa, lo que se ha votado es una cuestión previa. No es una cuestión de confianza. Yo no puedo asumir ni asimilar, sobre riesgo de equivocarme, en el derecho público, una cuestión previa como una cuestión de confianza. Hasta su propio nombre es diferente. Los actos públicos son específicos y son taxativos. Si lo que está en discusión es una cuestión previa, lo que se votó es una cuestión previa, no era una cuestión de confianza. Entonces, inferir que la negación de la cuestión previa es una negación de confianza, primero es un gran error. Esa inferencia, ¿por qué no es una negación tácita, práctica? Porque en el derecho público no existen negaciones tácitas. Ahí hay un gravísimo error de comparar el derecho privado con el derecho público. En el derecho público las cosas son taxativas. Si a usted lo nombran embajador, es embajador. Tácitamente no lo están haciendo ministro. ¿Me explico? Entonces, ya, o sea, todo es literal. Exactamente. Aludir a esas inferencias, yo creo que más bien revela una falta de fundamento. Como me negaron la cuestión previa, entonces me negaron la cuestión de confianza, lo que revela es que no tienen argumentos, están mezclando una cosa con la otra, ¿no? El ministro del Solar pide lo siguiente: pido que se apruebe esta norma, hago cuestión de confianza, pero que se apruebe en los propios términos, o sea, apruébenla parando el procedimiento. Y aquí viene la denegatoria fáctica. Sí. Como ustedes no han parado el procedimiento, de hecho ya me denegaron la confianza, porque ya es imposible que detengan el procedimiento cuando lo reiniciaron, no se puede retroceder las cosas. Omar Cairo, uno de los más fieros defensores de la constitucionalidad de la disolución, asegura que las dos variables de la mañana sí pueden ser discutibles y polémicas, por lo que prefiere analizar la votación específica de la tarde donde se aprueba la confianza, pero de acuerdo a su versión, no se aprueba la norma por la que se pidió. Entonces, esa denegación fáctica se cuestiona. Yo admito que puede ser cuestionable, que puede ser discutible, pero la de las 4 de la tarde es indiscutible, porque a las 4 de la tarde dicen, le hemos dado la confianza y no aprobaron nada. Ya. La fáctica sí le parece discutible a usted. Por lo menos opinable. Yo la sostengo. Denegación la polémica. La polémica, sí, porque polémica quiere decir que varias posiciones. Yo sostengo la fáctica en la mañana y admito que hay opiniones contrarias, pero me parece difícil negar la de las 4, en la cual no se aprueba la confianza porque no se aprueba la norma. Del Solar pidió, aprueben la modificatoria del artículo 8 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. ¿Cómo se le daba la confianza? Aprobando el artículo 8. Mi pregunta es, a las 4 de la tarde del día lunes, ¿se aprobó el artículo 8? No se aprobó el artículo 8. Simplemente se declaró, le damos la confianza. Una declaración sin contenido. Por lo tanto,
Más allá de fáctica o no fáctica, implícita o no implícita, hay un hecho claro. No se le aprobó la cuestión de confianza al gabinete del Solar y por esa razón es que la disolución es plenamente válida. Como se votó esa cuestión previa que decía abordemos ahora mismo la cuestión de confianza, y como se votó en negativo y se continuó con la elección de magistrados al TC, ergo no se quiere pues tocar la cuestión de confianza, ergo es una negación tácita en la práctica material, fáctica. Entonces ya pues sí, es una negación. Vamos por partes. Que no se quiera tocar la cuestión de confianza no quiere decir que la niegue. Lo que dice la Constitución es que se niegue la cuestión de confianza, no que no se quiera tocar la cuestión de confianza. Yo en lo particular pienso que ha sido un grave error insistir en la elección de los magistrados del tribunal. Lo reitero, ha sido un grave error del Congreso. Pero eso no hace ni convierte la cuestión de confianza en negativa. En la tarde el Congreso debatió formalmente la cuestión de confianza y la aprobó. Y el presidente al mismo minuto estaba disolviendo el Congreso. Entonces, ¿cómo convertir un sí en no? Para eso hay que hacer una interpretación que desde mi punto de vista es demasiado flexible, demasiado laxa y que no resiste un análisis serio. La mayor prueba de que no tiene razón es que están transformando un hecho, me han dado la confianza, en un no hecho, no me han dado la confianza. Y para eso el presidente recurre con sus asesores a la expresión negación fáctica de la confianza. Esa expresión tampoco está en la Constitución. Lo que ha sido sí, fácticamente lo ha convertido en no. Esta discusión y las consecuencias jurídicas, políticas y constitucionales se van a ver al mediano y largo plazo, no ahora. Si yo le digo negación fáctica para cerrar el Congreso de la República, ¿usted qué me dice? Bueno, es un golpe de Estado, ¿no? Sin duda, no tendría duda de decirlo, ¿no? Sobre la posibilidad que, para la historia, esto lo decida finalmente el Tribunal Constitucional, también hay polémica, pues se afirma que el Congreso, como está, no puede presentar la llamada cuestión de competencia. Hay un problema para la admisibilidad, porque el artículo 109 del Código Procesal Constitucional establece que la demanda competencial la debe aprobar el pleno del órgano que le interpone. Y en este momento no existe pleno que apruebe esa demanda, razón por la cual no puede ser válidamente interpuesta y por lo tanto el tribunal no puede emitir un pronunciamiento válido porque estaría contraviniendo la legalidad. No hay ese órgano en la práctica ahora en el Congreso. Exactamente, porque es la comisión permanente del Congreso disuelto. No hay ni siquiera Congreso. El Congreso, como está disuelto en la práctica con la fuerza de los hechos, la permanente que está, ¿puede presentar una cuestión de competencia? Sí, yo quisiera hacer una digresión ahí. La respuesta es sí, pero quisiera hacer una digresión. Quienes dicen que no, arguyen a un elemento totalmente literal y legalista, ¿no? Fíjense cómo para justificar el cierre del Congreso interpretan, jalan, estiran y voltean un argumento como el tema de esta supuesta confianza negada prácticamente. Pero para decir que no se puede hacer, van al texto de la ley. En este momento, digamos, el contrapeso al Ejecutivo es lo que queda del Congreso, un muñón, ¿no es cierto?, que es la Comisión Permanente. De hecho, es la representación del Congreso, porque el presidente del Congreso es presidente de la Comisión Permanente, y la Comisión Permanente queda ahí justamente para decirle al presidente, por si acaso, hay un balance de poderes limitado, disminuido, pero existe, y está. En mi concepto, esa Comisión Permanente representa al Congreso, y es un poder del Estado, es el poder legislativo reducido, pero es el poder legislativo, y perfectamente puede demandar la contienda de competencia. Ahora, más allá de lo que piensen unos u otros, o yo o usted, finalmente, quien dirime si se acepta la contienda de competencia es el Tribunal Constitucional. Así las cosas, a pesar que la calle apoye mayoritariamente la disolución, en este caso constitucional, la voz del pueblo no necesariamente es la voz de Dios. Y el presidente de la República, por otro lado, en una entrevista concedida al diario El Comercio, ha dicho que la decisión, o sea, él explica, la tomó primero solo. Ojo, una declaración que, por decirlo menos, resulta audaz. Y lo que es más importante, debemos interpretar esto como que la decisión
no contó con el aval del Consejo de Ministros, una aclaración sumamente necesaria y un tema más para él. El debate constitucional de estos días. No es un tema más para precisamente el debate constitucional, porque además también ha dicho otras cosas más, como que todo esto en verdad empezó en el momento en el que no se aprobó la cuestión de confianza. Esos son temas pendientes para el Ejecutivo, cuando sea posible, por supuesto, poder entrevistarlo. Mientras tanto, vámonos a lo que ocurrió en el Congreso de la República, y para eso contamos con la presidencia